Hermano, ¿está listo? Bueno, vamos a la escritura, por favor, acompáñeme. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, en el versículo 13 y 14. Quiero que leamos ahí este pasaje que nos va a permitir introducirnos al tema de hoy. Hebreos, capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El libro de Hebreos, valga la redundancia, fue escrita para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, pero fue escrito para los hebreos convertidos, los hebreos que se estaban convirtiendo al evangelio de Jesucristo, y los que el apóstol o el escritor sabía que se iban a convertir, porque las buenas nuevas estaban alcanzando a miles y miles de personas, metiéndolas al reino de los cielos. Pero también el escritor se dio cuenta que esas conversiones que estaban sucediendo bajo una presión, hermano, bajo una presión sumamente fuerte. Había persecución, habían ejecuciones de creyentes, estaban siendo perseguidos, encarcelados, asesinados, muertos de una y de otra manera. Y entonces el escritor, en el ánimo por el Espíritu, tratando de, hermano, de fortalecer y animar a la iglesia, escribe esta carta a los hebreos, donde en el capítulo 6 empieza a animar a la iglesia, pero un ánimo un poco, a mí me llamó la atención, es un ánimo que viene a través de retos. Oiga esto, ánimo que viene a través de retos. Es por eso que en el capítulo 5, en los últimos versículos, los que acabamos de leer, el escritor llama a un pueblo hebreo a que empiece a dejar la leche espiritual, porque la leche espiritual es para los niños, pero el alimento sólido es para la gente madura. ¿Cuántos me están entendiendo? Y es que, hermano, al ver, hermano, que el pueblo de Dios está bajo presión y bajo dificultad, el ánimo del Señor no siempre es como mucho pueblo de Dios quisiera, que el Señor venga, le sobe a uno la cabecita y le diga: mi hijo, no te preocupes, yo estoy contigo, no te preocupes, yo voy a estar. Y uno espera ese tipo de ánimo. Pero el escritor de Hebreos, inspirado por Dios, va más allá en el ánimo. No solamente a consolar, sino a retar que la vida del creyente avance a pesar de la presión que está viviendo. Y yo creo que para nosotros casa muy bien esa verdad. Casa muy bien porque la iglesia está bajo presión hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Casa muy bien porque la iglesia del Señor está pasando por dificultades bastante fuertes, por presiones fuertes. Hermano, en este tiempo muchos, incluyendo hijos de Dios y creyentes, están siendo afectados por todo el ambiente que se está viviendo a nuestro alrededor. Pero eso puede hacer que usted y yo nos debilitemos o nos desanimemos, o que atendamos el llamado del Señor de pararnos firmes y seguir buscando a Dios con todo nuestro corazón.
Denle un fuerte aplauso al Señor Cicero. Entonces déjeme mostrarle que en ese contexto que está viviendo la iglesia en Hebreos, en el libro de Hebreos, en ese contexto, en el capítulo 6 hay por lo menos 4 retos que Dios hace a su pueblo. Esos 4 retos quiero trasladárselos a ustedes esta mañana para que sea el reto que le corresponda. Usted y yo le digamos al Señor: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a asumir ese reto. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Heme aquí, yo estoy dispuesto a asumir ese reto. Hablemos de 4 retos que aparecen en el libro de Hebreos capítulo 6, y leo el primero, que está en verso 1 y verso 3 del capítulo 6. Acompáñame, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene, hermano? Por tanto, dejando, oiga esto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos ¿a dónde? Adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. Verso 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3. Y esto haremos, oiga, y esto haremos si Dios en verdad, ¿qué? Primer reto que Dios lanza a su pueblo en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, le hace un llamado. Y el llamado es, hermano, a ir más allá de las verdades elementales de la palabra de Dios. Ir más allá del ABC del Evangelio. Ir más allá de los fundamentos, rudimentos, dice Hebreos, de los rudimentos de la Escritura. Y es interesante que los rudimentos que ahí menciona no son, hermano, cualquier cosa. Son fundamentos firmes. Habla de la fe en Dios, dice del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, número 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 temas doctrinales están ahí. 6 temas doctrinales que el cristiano debe de tenerlos muy claros y muy, hermano, entendidos en nuestra vida espiritual. Pero me llama la atención que el apóstol o el escritor dice: vamos más adelante hacia la perfección. Entonces fíjese, hermano, que yo estaba viendo que uno de los problemas de muchos cristianos es que se acomoda con lo poquito que ya aprendió de la palabra. Se acomoda. Yo ya sé que soy hijo de Dios y eso es suficiente. ¿Quién dice que eso es suficiente? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia da a entender que siempre debemos seguir avanzando y conociendo a Dios, a tal grado que el apóstol Pablo en una ocasión dice que debemos buscar a Dios hasta que comprendamos, hermano, la anchura, la longitud, la altura de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días de nuestra vida debe de ser dedicado para aprender más de la palabra del Dios de los cielos. El libro de Oseas dice que el pueblo del Señor se perdió por falta de conocimiento. Eso quiere decir, hermano, que muchos de los errores que cometemos en la vida y muchas de las cosas que el diablo utiliza en nuestra contra es la falta de conocimiento de la palabra del Señor. Por eso el primer reto
que el apóstol está llamando a la iglesia es: hermano, vamos más adelante de los rudimentos, vamos más adelante de los fundamentos de la palabra del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces vayamos un poquito más a la escritura. Acompáñenme ahí mismo en el libro de Hebreos, pero en el versículo 5, verso 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Note que en el capítulo 6 está haciendo los retos, en el capítulo 5 está sacando los problemas que hay en la iglesia o en el pueblo. Y dice el capítulo 5, verso 12, dice: porque debiendo ser ya, ¿qué dice, hermano? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, oiga, que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. El apóstol se dio cuenta, el escritor de Hebreos se dio cuenta que había un montón de gente en la iglesia con biberón, pero con bigote. Aleluya. El escritor se dio cuenta que había un montón de hermanas con biberón, bien maquilladas. Aleluya. Bien maquilladitas las hermanas, pero con biberón todavía. Por eso dice: ya deberían de ser maestros algunos. Deberían de ser maestros ya de la palabra. Pero habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y entonces el primer reto que usted y yo tenemos, sí, en tiempo de calamidad, en tiempo de prueba, en tiempo de dificultad, porque pareciera que en el tiempo de dificultad, pareciera, hermano, que solo queremos refugio, solo queremos ayuda, solo queremos auxilio. Pero cuando uno ve la escritura y ve la iglesia del principio, se da cuenta que fue en los tiempos de persecución, en los tiempos de angustia, en los tiempos de calamidad, cuando Dios hizo que su iglesia creciera espiritualmente. Su iglesia creciera, ¿cómo no? Claro que podemos orar para que el Señor nos meta en su refugio y en su cuidado, como lo vamos a estar haciendo, sí. Pero que en ese mismo tiempo el Señor fortalezca nuestra vida espiritual y nos haga crecer, para que cuando todo esto termina, si termina, aleluya, por lo menos pronto, que usted y yo, hermano, sigamos adelante, fortalecidos y crecidos en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces note, por favor, note. Primer reto que usted y yo tenemos como creyentes: no podemos quedarnos con la base doctrinal nada más, con los fundamentos doctrinales. Necesitamos crecer en la palabra. Necesitamos aumentar nuestro conocimiento espiritual. No solamente estoy hablando de palabra aprendida, sino palabra, hermano, palabra aprendida y experimentada en Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces note, por favor, el primer reto de Dios: no nos quedemos con lo que ya tenemos. Necesitamos crecer en Dios. Número 2, Hebreos capítulo 6. Vamos a nuestro segundo reto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que de repente aparecen un montón de retos en Facebook, hermano. Qué reto de no sé qué, qué reto de esto. Unos retos a veces tan infantiles, ¿verdad? Y ahí aparecen los hermanos a veces. También le dan like o el copy paste y allá van pues en el reto. Dejemos a un lado esos retos, hermano, y metámonos a lo que realmente edifica y es eterno.
Metámonos a lo que realmente nos va a hacer crecer en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire pues, veamos un segundo reto. Hebreos capítulo 6, verso 4 al versículo 6 dice, 4 al verso 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Déjenme, hay muchas interpretaciones de este versículo, pero déjenme quedarme con una que yo veo ahí explícita. Aquellos que ya conocen al Cristo verdadero y que han disfrutado de la palabra, han conocido del Espíritu, han tenido la experiencia del poder del siglo venidero, han tenido la experiencia con Dios, es imposible que vuelvan atrás. Es imposible. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, hermano, y nos hemos agarrado de la mano poderosa de Dios, es imposible que volvamos atrás. Entonces el segundo reto que yo quiero que usted vea es que el cristiano no fue llamado para volver atrás. El cristiano no fue llamado para ser hijo de Dios y después ya no, para ser cristiano y después ya no, para ser servidor y después ya no. No, Dios no hizo eso con nosotros. El Señor nos llamó y nos rescató de la vana manera de vivir para que vivamos una vida santa, justa y agradable al Dios de los cielos. Nos rescató para que tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Por supuesto que van a haber luchas, que van a haber batallas, que van a haber tribulaciones, que van a haber tiempos en los que uno se va al piso y cae, como dice el apóstol Pablo, estoy caído pero no estoy destruido, estoy derribado pero no estoy destruido. Queda a entender el apóstol que hay tiempos, hermano, en que parece que el diablo como que va ganando la batalla, pero nuestro Dios nunca ha perdido una sola batalla. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Entonces el segundo reto que yo quiero que usted vea es que el creyente tiene el reto de no volver atrás. Nunca. Nunca. Si usted puso ya su mano en el arado, la Biblia dice: aquel que puso su mano sobre el arado y vuelve atrás no es digno del Señor, dice la Biblia. Eso quiere decir que este carro, si le podemos decir así, este carro del evangelio no tiene, hermano, reversa. No tiene reversa. Este carro solo tiene velocidades para adelante. No puede ir de reversa. Pero ¿cuántos creyentes hemos visto que vuelven atrás en su camino? ¿Cuántos creyentes hemos visto comenzar y luego regresarse? ¿Por qué? Porque no entendieron el reto del Señor. El reto del Señor es un llamado para no volver atrás nunca. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque el que retrocediere, dice la Biblia, no agradará el alma del Señor. Vaya conmigo a un versículo para que usted vea la palabra del Señor. Este es tremendo, hermano, porque estamos en tiempos de conflicto, estamos en tiempos de dificultad. Y yo sé que quizás usted estaba esperando esta mañana: hermano, lo que necesitamos es oración, meternos bajo su sombra. Sí, pero también necesitamos entender los retos de Dios para el cristiano. Necesitamos entenderlos para no tener solo la esperanza del refugio,
sino saber qué es lo que Dios nos pide a nosotros también en medio de los conflictos y en medio de las necesidades. En el versículo, Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios dejó bien claro. Dios nunca, hermano, nos llama y no nos dice todas las reglas del juego. ¿Se ha dado cuenta que hay contratos, hermano, que todas las cláusulas que no quieren que uno vea, las ponen en letritas chiquitas, hermano, para que uno no lo lea? Y de todos modos no lee uno nada, ¿va? Usted firme aquí, le dicen, vaya, dice. Y firma uno cualquier cosa. Pero, hermano, es un montón de letras ahí, y las que no quieren que uno vea, las ponen más chiquitas. Dios nunca hace eso, hermano. Cuando Dios llama, le pone a uno las reglas del juego bien claras. El que pone su mano en el arado no debe de volver atrás, porque si no, no es digno, no es apto para entrar al reino de los cielos. Entonces, uno de los retos que usted y yo tenemos es ser creyentes que no retroceden, ser creyentes que no vuelven atrás, ser creyentes, hermano, que están dispuestos a seguir adelante a pesar de los balazos que estén lloviendo. ¿Cuántos dicen amén? Ser creyentes, hermano, que no le aturran la cara a nada, a lo que venga. Siempre tienen su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor, cristianito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Por eso el evangelio es de gente valiente. Por eso el evangelio es de gente de guerra, de batalla. No puede Dios llevar a la guerra, hermano, perdón la palabra que voy a usar, aunque esté en la escritura. No puede usar Dios para la batalla a cobardes. Aleluya. No puede usarlos, porque los cobardes se regresan, vuelven atrás. Por eso Pablo dice en la escritura: porque no nos ha dado Dios, ¿qué, hermano? Espíritu de cobardía. Nos ha dado Dios espíritu de poder y de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en otras palabras, usted y yo tenemos un reto tremendo. Número uno, avanzar de lo que ya conocemos de la palabra a más conocimiento de Dios, dejando los rudimentos y avanzando hacia la perfección de la palabra. Número dos, el segundo reto es que seamos cristianos que nunca vuelven atrás, sino que siempre tienen su mirada en el autor y consumador de la fe. No importa lo que venga, no importa lo que enfrentemos, no importa las necesidades y los problemas y todas las situaciones que aparezcan, nuestro Dios es poderoso para ayudarnos y auxiliarnos y sacarnos adelante de toda situación. El Dios que abrió el mar en Egipto puede volver a abrir el mar en este tiempo. Pero quiere ver un pueblo que está dispuesto a seguir adelante a pesar de todo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, tercer reto. Usted vaya viendo, hermano, usted vaya viendo qué reto es el que como que le hace falta a usted. Y apropiémoslo hoy para seguir avanzando. Número 3, Hebreos capítulo 6, versos 7 al 8. En el verso 7 al 8 hay un tercer reto y dice: porque la tierra que bebe la lluvia
Oiga, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima, oiga, a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí esta es una metáfora preciosa, una figura linda. Dios bendice la tierra fértil, pero la tierra estéril será quemada. Todos los espinos y toda la hierba mala que sale se va a quemar. ¿Es eso bíblico? Sí. Le voy a explicar este punto. ¿Cuál es el reto? En tiempos de calamidad y en tiempos de angustia, Dios quiere que usted y yo seamos gente fructífera, gente fértil, gente que hace lo bueno para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Se ha dado cuenta que en los tiempos de calamidad mucha gente solo busca lo suyo propio? Hay gente que dice, bueno, pues ahorita es para mí y nada más que yo, ¿verdad? Pero en los tiempos de calamidad Dios quiere que usted y yo seamos gente fructífera, gente que puede dar fruto, gente que puede dar bendición en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. Pero Dios quiere que seamos gente fértil, gente, hermano, que sea de bendición para otros. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué? El creyente tiene, oiga esto, el creyente tiene la obligación, el creyente tiene el reto de ser gente de frutos, porque para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Porque el que cree en el Señor y permanece en Él, dice Juan capítulo 15, en Él lleva mucho, ¿qué? Mucho fruto. Y dice la Escritura, porque todo árbol que no da fruto, ¿qué es lo que le pasa, hermano? Será cortado y echado al... ¿Se da cuenta? Entonces el reto en medio de la calamidad, en medio de la persecución y en medio de todo problema, es que el creyente se persista en seguir siendo fructífero para Dios. Veamos la Escritura, por favor, acompáñenme. Acompáñenme a un versículo bíblico, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 3. En este pasaje logramos ver muy claramente cómo el Señor quiere que seamos árboles fructíferos. Salmo capítulo 1, versículo 3. Fíjese que este versículo nos, en lo personal y a muchos creyentes le gusta, porque inmediatamente mira el fruto y mira la palabra próspero y de plano uno quiere de eso y dice, ah, sí, amén, de eso quiero yo. Pero ser próspero y fructífero no necesariamente tiene que ver con plata o con dinero, sino una vida fértil espiritualmente hablando. Dice el Salmo capítulo 1, verso 3, hablando del creyente, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice, hermano? ¿Cuántos nos hemos identificado con ese versículo y decir, sí, Señor, yo quiero ser como un árbol? Pero lo que está diciendo es, hermano, que nuestra vida como creyente debe de ser una vida fructífera en Dios. Primero en lo espiritual, como dice el apóstol Juan en la tercera carta. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso quiere decir que la parte fructífera que Dios más le interesa es la fructificación espiritual y la fructificación de nuestra alma. Eso es lo más importante para Dios.
Pero en tiempos de crisis también somos llamados a ser gente de bendición, a ser gente fructífera para los demás. ¿Por qué? Porque esa es oiga esto, hermano, es una evidencia de nuestra vida cristiana. Es una evidencia de que somos hijos de Dios. Por eso la Biblia dice, por sus frutos, ¿qué dice, hermano? Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los cristianos. Los cristianos se deben de evidenciar, deben demostrar que tienen frutos espirituales. Es una evidencia. Entonces nuestro reto como iglesia, nuestro reto como cristianos hoy en día, nuestro reto como hijos de Dios en este tiempo tan difícil, hermano, es mostrar que Dios está haciendo nuestra vida una vida fructífera en Dios. A pesar de las calamidades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, usted y yo necesitamos mostrar que somos hijos fructíferos en Dios. Denle un aplauso al Dios de los cielos, hermano. Voy avanzando, acompáñeme un versículo más. Aleluya. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 3, versículo 9. Mire qué tremendo este pasaje, porque en el libro de Hebreos decíamos que la tierra labrada recibe bendición, pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada y será quemada. Eso dice Hebreos 6. Pero en Lucas capítulo 3, verso 9, dice: y ya también el hacha está puesta, ¿a dónde dice, hermano? A la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortada y será ¿qué? Será echada en el fuego. Hermano, nosotros no solamente tenemos el llamado a ser fructíferos, hermano, estamos obligados por Dios, por el Espíritu, a dar frutos. ¿Por qué? Porque todo árbol que no da fruto es cortado. Muy bonito puede estar el árbol, como la higuera estaba hermosa cuando pasó nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el Cristo quiso tomar un fruto de ese árbol de higuero y no encontró ninguna, la Biblia dice, hermano, que fue maldecida. Y cuando el Señor regresó, vieron el árbol seco, porque no había dado ningún fruto. Los creyentes no solamente somos llamados a ser fructíferos, somos hermanos, obligados por el Espíritu. No estoy hablando de una obligación jurídica, aunque sí la hay porque es bíblica, pero estamos obligados por el Espíritu a ser gente de fruto, a ser gente de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy mire, yo alabo al Señor por todos los tiempos, porque en todos los tiempos, sean buenos o sean malos, el Señor te hace ver cosas de bendición para tu vida. En los tiempos duros es cuando uno ve el confort del Señor, las promesas de Dios, la bondad de Dios de cuidado con uno. Y aún en este tiempo que hemos estado con nuestra familia, con esto del virus, y como no podíamos ni salir al supermercado porque todos estábamos en la misma, se nos hizo un poco problemático eso, pero resulta que surgieron hermanos ahí de la iglesia, de aquí. Surgieron entre ellos hermanos, yo le llevo comida el lunes y yo le llevo comido el martes. Y otros yo les llevo comido el miércoles y el otro jueves. Mire, 2 semanas casi pasamos sin cocinar.
Porque unos llegaban el lunes, otros llegaron el martes, otros llegaron el miércoles. Comimos de todo. No sé si me ve más rellenito. En lugar de perder libras, subí libras. Dios siempre tiene cuidado, hermano, de uno. De una o de otra manera. El Señor muestra su bendición a nuestra vida en los tiempos difíciles. El Señor nunca te va a abandonar. Los tiempos de crisis son necesarios para nuestra vida, para crecer. ¿Cómo puedo entender? Mire lo que voy a decir, hermano. ¿Cómo puedo entender a los que están pasando por esta crisis si no paso yo por ahí? Pues yo no estoy diciendo que yo quería pasar por ahí, pero el Señor lo permitió. Ahora entiendo muy bien cuando los hermanos me dicen: fíjese que me duele la cabeza. Así yo le entiendo. Fíjese, hermano, que me duele aquí, mire la temperatura, la calentura. Sí, yo te entiendo, hermano. Fíjese que me cuesta respirar. También te entiendo. Me duele el pulmón. Los dos me dolían a mí. Te entiendo muy bien lo que estás pasando. ¿Por qué lo permite? No sé. Dios sabe lo que está haciendo. Lo que sí sé es que en medio de la calamidad, en medio de la dificultad, Jehová el Señor nunca te va a dejar solo. Dios es tu refugio y tu cuidado. Aleluya. En estos tiempos, algunos de nuestros hermanos han padecido la pérdida de un ser querido y te entiendo muy bien, hermano. Te puedo entender muy bien eso. ¿Por qué permite el Señor eso y por qué nos permitió a nosotros pasar eso? No lo sé. Ni siquiera le estoy preguntando por qué. Lo que sí sé es que la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien, porque todo está bajo el control de Dios. Dios no se olvida de su pueblo, ni te abandona en medio de la calamidad. Él se duele contigo. Tu dolor es el dolor de Dios. Tu sufrimiento es el sufrimiento de Dios. Tus lágrimas son las lágrimas del Señor. Tus problemas son los problemas del Señor. Tu angustia es la angustia de Dios y Él te conoce muy bien. Te conoce muy bien. Pero en medio de esa calamidad y en medio de esa necesidad, hermano, el reto del Señor es que tú y yo sigamos siendo fructíferos. Mira, hermano, los tiempos de calamidad secan la vida espiritual de cualquier persona. Los tiempos de calamidad pueden secar la vida espiritual de cualquier persona. Pero el reto es que en medio de estos tiempos de crisis, tu vida y mi vida sigan siendo fructíferas en Dios. Ese es el reto del Señor. Porque el campo que es labrado será bendecido, pero el campo que da espinos y abrojos será quemado. Es un reto para nosotros seguir siendo de bendición para otros en medio de esta calamidad. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Debemos seguir siendo de bendición. Y número 4, y con eso termino. Número 4, Hebreos capítulo 6. Recuerde que no me he salido del capítulo 6. Allí están los 4 retos que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Hebreos capítulo 6, verso 11 y 12 dice: pero deseamos, Hebreos 6, 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice, hermano? Perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mira, hermano, este tiempo, perdón la expresión que voy a usar, pero va a hacer perezosos a muchos. Hermano, pero ¿y por qué? Mire,
Yo le dije en alguna ocasión, le dije, hermano, como hoy tenemos cultos virtuales, ya los hermanos ya no quieren salir de la casa. Aleluya. Algunos ya solo es virtual todo. Y aunque ha cumplido su propósito, lo virtual, para poder llegar hasta tu casa, si no puedes venir a la iglesia, vamos a llegar hasta tu casa de manera virtual. Pero eso no quiere decir que Dios quiere que te quedes en casa toda la vida. Solo sirve para un propósito: alimentar, fortalecer a aquellos que no pueden venir. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que en medio de toda esta calamidad, usted y yo seamos creyentes que perseveran en la fe y en la paciencia de nuestro Señor. El cuarto reto es ser creyentes de fe y paciencia. Fe y paciencia. ¿Sabe cómo podemos resumir esas dos palabras? Perseverancia. Fe y paciencia. Fe y paciencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A muchos el enemigo le está minando y disminuyendo y destruyendo la fe en este tiempo. Pero Dios nos reta a que sigamos siendo creyentes de fe. Dios nos reta a que sigamos siendo gente paciente que espera en su Salvador todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo debemos de perseverar? ¿Hasta cuándo debemos ser perseverantes? Ahí lo dice, hasta el fin. Porque el que persevera, Apocalipsis dice, porque el que persevera hasta el fin, ¿será qué, hermano? Será salvo. Hebreos lo dice, Hebreos 6 habla de que seamos perseverantes hasta el fin. Entonces, el cuarto reto es: no bajes tu fe, sé paciente. Dios está en control de todas las cosas. Lo que necesitamos hacer es plantarnos bien junto al río de Dios. Y no importa lo que pase a nuestro alrededor, Dios tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Yo quiero invitarle a que hagamos una oración esta mañana. Quiero invitarle a que oremos y iniciemos nuestra cadena de oración toda esta semana por las familias de la iglesia, por las familias de los hijos de Dios, por las iglesias cristianas, por las familias que están pasando por dificultades y angustia, para que su fe no les falte, para que sigan siendo fructíferos, para que sigan creciendo en la palabra, para que no se detengan en el camino que están llevando, sino que persistan y perseveren hasta el fin, hasta ver a Dios volver por nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que levante sus manos al cielo. Cerremos nuestros ojos un momento delante del Señor. Y si estás pasando tú mismo por dificultades esta mañana, qué bueno es que iniciemos esta mañana diciéndole al Señor: Señor, no me quiero detener en el camino. No me quiero detener en este tiempo de crisis, en este tiempo de calamidad. Señor, permítenos ser como la iglesia del principio, que no la detenía nada. Ser como los creyentes del principio, que no los detenían nada, sino que persistían en buscarte a ti, Señor, y tú le dabas la victoria a tu pueblo, Señor. Padre, nos acercamos a ti hoy,
pidiendo tu misericordia, pidiendo tu gracia para todas las familias de la iglesia, Señor. Iniciamos esta oración uniéndonos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo parecer, uniéndonos en clamor por tu pueblo, Señor, uniéndonos por las familias de tu iglesia, por los que están padeciendo, por los que han sido alcanzados por la enfermedad y por los efectos. Señor, intercedemos pidiendo tu misericordia, pidiendo tu gracia, pidiendo tu misericordia, moviéndose en ellos. En el nombre de Jesús, únase, hermano, únase a esta oración. Allá en casa, únete a esta oración. Únete a este clamor. Oh, aleluya. Oramos, Señor, por tu pueblo. Oramos, Señor, para que tu pueblo siga adelante y no se detenga. Oramos para que los que estamos aquí, los que están viendo este video, pueda ser un pueblo perseverante, un pueblo que deja atrás los rudimentos y avanza a la perfección. Un pueblo, Señor, que no vuelve atrás, sino un pueblo que sigue adelante, aferrados a tu palabra y a tu presencia. Señor, queremos ser un pueblo fructífero, un pueblo de bendición, un pueblo que da frutos aún en medio de la necesidad. Queremos ser un pueblo lleno de fe, lleno de paciencia, un pueblo perseverante. En el nombre de Jesús. Eso es. Abre tu corazón un momento más. Aleluya. Aleluya. Oh, te bendecimos. Aleluya. Oh Dios, queremos ser un pueblo que sigue clamando. Un pueblo, Señor, que sigue intercediendo. Levanta tu corazón, levanta tu corazón. Oh, en el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tus manos, dile: Santo, tú eres Dios. Como tú no hay nadie. Oramos, Padre, por las familias de la iglesia. Oramos por tu pueblo. Fortalece tu iglesia, Señor. Fortalece a tu pueblo en medio de la calamidad. Aleluya. Eso es. Únete. Únete a este río. Ser lleno de ti hoy y llevar tu amor. Aleluya. Santo, como tú no hay nadie, Señor. Dios incomparable, abres tu visión. Aleluya. Cristo,
Señor. Sí, Señor. Estoy seguro. Bendecimos. Mi confianza está. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Construiré mi vida En tu amor, tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. aleluya. No seré movido. Gracias, Señor Jesús. No seré movido. Gracias, Dios. Señor, ponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Nos paramos en la roca inconmovible de los siglos. Porque aquel que construye su casa sobre la roca será inconmovible. Señor, nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti, Señor. Oramos esta mañana, Señor, por tu pueblo. Oramos por cada hogar. Visita los hogares de tu iglesia, de tu pueblo. Visítalos de una manera especial. Fortalécelos. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu paz. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir hacia adelante, sin detenernos, Señor, y sin acomodarnos. Bendice, Padre, a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor. En el nombre de Jesús. Todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos.